Bien, como vimos, las preferencias de los consumidores las podemos representar con una función matemática y esa función matemática le llamamos función de utilidad. Y vimos que, bueno, lo que hace la función de utilidad es asignarle valores de orden al conjunto de cestas de bienes y servicios que el consumidor encuentra en el mercado. Ahora bien, partiendo de las funciones de utilidad, pues también se puede realizar un cálculo de la relación marginal de sustitución. Bueno, ¿cómo obtenemos la relación marginal de sustitución? A partir de una función de utilidades. Es decir, como podemos saber a partir de la función de utilidad en una determinada cesta de consumo, cuántas unidades de un bien está el consumidor dispuesto a renunciar a cambio del otro bien. Supongamos que los bienes son el bien X y el bien Y, y la función de utilidad que define las preferencias del consumidor es o en función de la utilidad en función del bien X y del bien Y. Primero definimos el concepto de utilidad marginal, que corresponde a las unidades de utilidad que genera una unidad adicional del bien. Lo vemos como la derivada parcial de la función de utilidad respecto al bien. Entonces, si suponemos que tenemos ya una forma funcional, ¿no?, de la función de utilidad, entonces las utilidades marginales matemáticamente son las derivadas parciales del bien en cuestión, de la utilidad con respecto al bien en cuestión. Y bueno, económicamente representa, bueno, pues cómo varía la utilidad del consumidor cuando varía en una unidad el, el bien que está consumiendo. Entonces tenemos estas dos derivadas parciales de la función de utilidad y a esas derivadas parciales les vamos a llamar utilidades marginales. Vamos a tener la utilidad marginal del bien X y la utilidad marginal del bien Y. En un ejemplo concreto, supongamos que la función de utilidad es la utilidad en función del bien X y del bien Y, y de que el bien X está elevado al cuadrado y el bien Y está elevado al cubo. ¿Cuál es la utilidad marginal del bien X y cuál es la utilidad marginal del bien Y? Y si el consumidor consume una cesta de 3 unidades del bien X y 2 unidades del bien Y, ¿qué utilidad le daría una unidad adicional de cada bien? Bueno, pues como mencionamos hace un momento, obtenemos las derivadas parciales de la función de utilidad con respecto a cada uno de los bienes. Y bueno, pues la derivada parcial de la función de utilidad con respecto al bien X es igual a la multiplicación de 2 por X por Y al cubo. Y la utilidad marginal del bien Y es la derivada parcial de la función de utilidad con respecto al bien Y. Y el resultado es 3 por X al cuadrado por Y al cuadrado. Obtenemos las utilidades marginales, pues como sustituimos los valores de las cestas, de la cesta que se nos propone en el problema, que es la combinación de 3 unidades del bien X y 2 unidades del bien Y. En el caso de la utilidad marginal del bien X, el resultado es 48, y en el caso de la utilidad marginal con respecto al bien Y es 108. Es decir, si el consumidor está consumiendo la cesta de 3 unidades del bien X y 2 unidades del bien Y, recibir una unidad adicional de bien X le proporcionaría 48 unidades extras de utilidad, y si recibiera una unidad adicional de bien Y le proporcionaría 108 unidades adicionales de utilidad. Aunque no sabemos qué son las unidades de utilidad, sí podemos decir que prefiere una unidad adicional de Y a una unidad adicional de X, porque bueno, pues una unidad adicional de Y le proporciona 108 unidades adicionales de utilidad. La relación marginal de sustitución, no, por lo tanto, nos indica cuántas unidades de un bien compensan una unidad del otro. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, la relación marginal de sustitución va a ser
el cociente entre las utilidades marginales, el cociente entre las derivadas parciales de la función de utilidad con respecto a cada uno de los bienes. Supongamos que la función de utilidad, la del ejemplo anterior, la pregunta es cuál con esta definición que acabamos de dar de relación marginal de sustitución como el cociente de las utilidades marginales, ¿cuál es la relación marginal de sustitución de esta función? Y si el consumidor consume la misma cesta de bienes que pusimos en el ejemplo, 3 unidades del bien X y 2 unidades del bien Y, ¿a cuántas unidades de Y está dispuesto a renunciar por una unidad adicional de X? Bueno, las utilidades marginales ya las conocemos, pues nada más hacemos el cociente de las utilidades marginales y el resultado es el cociente de 2y entre 3x. Y hacemos la sustitución de la cesta de bienes que se está proponiendo y el resultado es 4/9. Es decir, el consumidor está dispuesto a renunciar 4/9 de unidad del bien Y para conseguir una unidad adicional del bien X.